Sigamos al líder. ¿A qué me refiero con la conferencia del día de hoy? Tiene que ver con seguir a un buen líder, y para seguir a un buen líder necesitas tener la claridad y la certeza que es un buen líder. ¿Y qué es un buen líder? ¿Qué quiere decir liderazgo judío? Liderazgo judío no tiene que ser un liderazgo por judíos, sino a lo que se refiere particularmente tiene que ser un liderazgo basado en los valores judíos. La forma de liderazgo judío es lo que vamos a estudiar el día de hoy, para que entonces, si ves en un líder estas aptitudes y cualidades que vamos a mencionar el día de hoy, es un buen líder para seguir, es un buen líder para aconsejarse, es un buen líder para estar cerca. Pero no nada más la conferencia del día de hoy va a servir para saber quién es un buen líder y entonces a quién seguir, sino sirve puntualmente para que tú seas ese buen líder. Y tú a lo mejor te estarás preguntando, oye, pero yo no soy ni presidente de la nación, ni soy líder comunitario, ni soy líder en mi empresa, no soy el jefe de la empresa. No. Pero hay muchas personas que aunque no sean y no tengan esos puestos, son líderes. ¿Líderes de quién? De su hogar, líderes de su familia, que eso es lo más importante. Saber guiar y tener liderazgo en tu familia es mucho más importante que liderar a una empresa o que liderar a un país. Primero lo que te tienes que enfocar es ¿qué? Liderar a los tuyos. No todo mundo anhela, Baruch Hashem, cuando se casa, no solamente tener familia, sino que esa familia que Baruch Hashem va a tener, ¿qué anhelas? Que estén en el buen camino, que sean unidos, que sean hombres y mujeres de bien, que gracias a Dios estén estables. Todo eso se logra ¿bajo qué? Bajo el liderazgo de los padres, bajo la educación que les dieron desde que nacieron. Y es entonces que puedes ver todo eso que soñaste, todo eso que anhelaste de tu familia. Entonces sí, la conferencia de hoy sirve para absolutamente todos. La conferencia de hoy es para que aprendamos a ser líderes en nuestro entorno, en nuestra realidad. Punto número 1. ¿Qué quiere decir ser un buen líder? Un buen líder, según la Torá, es aquella persona que sabe tomar responsabilidad. Dice el Talmud, Bemakom she'en ish, tishtadel lihiyot ish. En lugares donde no hay un hombre, sé tú esa persona. Sé tú ese hombre que tome las riendas y que seas el valiente de tomar las decisiones que se tienen que tomar. Es decir, un buen líder no es el que evade las responsabilidades, sino es el que las busca y toma las responsabilidades. En el libro de Bereshit nunca sucedió. Por ejemplo, en el primer caso, en la primera situación que existió difícil en la historia de la humanidad, Adán y Javá, Adán y Eva, tuvieron el primer tropiezo de la humanidad. De eso se trata esta vida, de aciertos y errores, pero nunca nadie antes se había equivocado. El primer error, ¿de quién fue? De Adán y Javá. Dios les dijo, de este árbol no. ¿Y a dónde fueron? De este árbol sí. Pero está bien, así funciona la vida, aciertos y errores. Dios se acerca a ellos y habla con ellos y conversa con ellos. Y ellos, en vez de tomar responsabilidad de sus acciones, entonces Adán le echa la culpa a Javá, Javá le echa la culpa a la serpiente y evaden completamente la situación. ¿En vez de qué? En vez de enfrentar. Caín y Abel, la historia de los hijos de Adán y Javá. Hay una frase, un párrafo, un versículo donde Dios le dice a Caín, ¿y dónde está tu hermano Abel? Y entonces, ¿qué le dijo a Kadosh Baruj Hu?
Le dice a Shemit Baraj, le dice Caín, le contesta y le dice, ¿acaso yo soy su cuidador? ¿Acaso yo soy la sombra y el cuidador de mi hermano? Como que diciendo que yo tengo la responsabilidad. Y otra vez, es una situación más, un caso más donde la persona evade las responsabilidades en vez de tomarlas. ¿Hasta dónde fue cuando vimos un caso de algún personaje bíblico donde de verdad mostró que el liderazgo es adquirir esa responsabilidad y tomarla? Hasta Moshe Rabbeinu. Porque Moshe Rabbeinu, en el momento que vio al egipcio que estaba golpeando al israelí, al judío, podría haberse hecho de la vista gorda y pasar de largo y no hacer nada y decir, ¿sabes qué? ¿Para qué me meto? No es mi bronca, no se metieron conmigo. ¿Yo qué tengo que ver aquí? Yo no tengo vela en el entierro. Moshe ya era líder en ese momento. En ese momento ya estaba dictaminado, ya había sido elegido para ser líder. No, Moshe Rabbeinu era como cualquier otra persona. Y entonces vio a una persona que le estaba golpeando al otro y Moshe Rabbeinu tomó la decisión de tomar responsabilidad de esa situación y decir, si no hay nadie aquí que haga algo por esto, yo voy a ser ese alguien que va a hacer esta situación. Tomó responsabilidad y ¿qué creen? Es ahí donde Akadosh Baruj Hu, dicen los comentaristas, vio, este va a ser a futuro un gran líder. Porque en vez de evadir, porque en vez de hacerse de la vista gorda, en vez de decir, ¿para qué me meto? Yo no me meto en problemas, porque después uno sale salpicado cuando se mete. Moshe Rabbeinu dijo, si yo puedo hacer algo, aunque tengo que sacrificar ciertas cosas y aunque pueda salir yo perjudicado, ¿qué crees? Si puedo ayudar, tomo la responsabilidad. Y así fue la vida de Moshe Rabbeinu, porque cuando fue a Midian, vio que un hombre estaba abusando de las hijas de Yitro, y otra vez, ¿quién sale a defender? Y otra vez, ¿quién sale a la lucha? Oye, ¿y tú quién eres? ¿Eres Superman aquí o qué? Dijo Moshe Rabbeinu, sí. Cuando hay una situación de injusticia y no hay nadie que ayude o que pare la situación, y yo lo estoy viendo, si yo estoy en ese momento, en ese lugar, es porque Dios quiere que esté ahí. Y si Dios quiere que esté ahí, es porque ¿qué? Es porque confía en mí y cree que puedo hacer algo para detener esa injusticia. Moshe Rabbeinu era de estas personas que tomaban la responsabilidad. Hace unos meses atrás, se acercó una señora conmigo después de la clase de los miércoles en la mañana y me dijo, Jajam, es que no sé qué hacer, quiero un consejo. Le dije, por favor, pregunta. Me dice, mire, mi hermana y mi cuñada no se llevan nadita. Yo me llevo muy bien con las dos. Con mi hermana me llevo muy bien, llevo la fiesta en paz. Con mi cuñada llevo la fiesta en paz, voy muy bien. Pero sé que ellas dos traen un pique, Shema Israel. La verdad me siento responsable de hacer algo para acercarlas. ¿Me meto o mejor no me meto en donde no me importa? Porque después a lo mejor si me meto y no sale bien la cosa, pues ahora ya va a ser en vez de pleito de 2, pleito de 3. ¿Para qué me meto? Mejor no, ¿no? Mejor no me meto. Lo más sencillo siempre, lo más cómodo siempre es ¿qué? Es no tomar responsabilidad. Lo más sencillo es no tomar responsabilidad, pero un buen líder, ¿qué hace? Un buen líder lo que hace es, no puedes no meterte. Un líder se mete. Obviamente, hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con sutileza, hay que hacerlo con sabiduría, tener el timing perfecto, para que lo que vayas a hacer funcione y sea positivo. Y entonces esa vez me senté con la señora, platicamos, me platicó el caso, me platicó el pleito, le di ciertos consejos y le aconsejé, yo creo que es momento de que se arreglen. Y si nadie ha visto por ese pleito y nadie los ha querido arreglar y tú tienes ese gusanito, tienes esa sensación de sentirte responsable, pues ¿qué crees? Toma la responsabilidad y hazlo como debe de ser. No tienen idea. ¿Qué creen? Ahora no se hablan las tres. Y yo feliz de la vida.
contándoselo aquí a todo el mundo. Obvio no. Después de un mes se acercó conmigo feliz de la vida y me dijo, Jajam, ¿qué cree? Lo logré. ¿Sabe cómo me siento? Un pleito de mucho tiempo. No se hablaban, era una tensión verlas en la mesa sentada horrible. No, cada vez que nos sentábamos a la mesa era, se van a pelear, se van a esto, se van a... Era muy incómodo. Y hoy, gracias a Dios, están mucho mejor gracias a la intervención. Eso es lo que hace un buen líder. Tomar responsabilidad de las cosas, no escaparse de las situaciones difíciles. Porque, ¿qué creen? Los buenos líderes no están simplemente para administrar. Administrar cualquiera lo puede hacer. Los buenos líderes están para tomar decisiones importantes que pueden influir en la vida de personas, en ocasiones en la vida de muchas personas. Oye, pero ¿te vas a atrever a tomar ese tipo de decisiones? Toma la responsabilidad. Si Dios te puso, es porque puedes con ello. Atrévete y toma la responsabilidad. Punto número 2. Un buen líder, según el judaísmo, no lidera solo. Y me viene a la cabeza, hace un par de semanas, un espacio de reflexión que mandé que a Andrea, mi esposa, le gustó mucho. Que dice que el trabajo en equipo siempre he sabido que es buenísimo. ¿Trabajar en equipo es increíble o no? Pero ¿para qué o por qué crees que el trabajo en equipo es increíble? ¿Para sumar fuerzas? ¿Para complementarse? ¿Para hacer entonces el trabajo más eficaz entre todos? ¿Hacerlo mejor, más ágil, de mejor manera? ¿O el trabajo en equipo te ayuda para excusarte y poner pretextos y culpar a las personas del equipo cuando salen mal las cosas o cuando las haces mal? ¿Por qué tú crees que el trabajo en equipo es bueno? ¿Para liberarte y para generar pretextos y excusas y culpas o para sumar? Según la Torah, no se puede liderar solo. ¿Y por qué no se puede liderar solo? No para tener un escudo en las demás personas cuando tú lo haces mal, sino para sumar, para complementar, para que entre todos, en trabajo en equipo, hagan el trabajo más eficaz, mejor y más rápido. Pero escúchenme bien. ¿Quién le dio este consejo al líder por excelencia del pueblo de Israel? Nada más y nada menos su suegro. El suegro de Moshe Rabbenu le dijo a Moshe Rabbenu, Lo Tov. Es más, ¿alguien sabe cuántas veces está escrito solo en Bereshit, solo en la creación, la palabra Tov? ¿Qué quiere decir Tov? Bueno, fue bueno. ¿Cuántas veces en Bereshit está escrito Tov? 7 veces. Porque son 7 días de la semana. El lunes no está escrito y el martes está escrito doble. Entonces 7 veces la Torah escribe que la creación fue buena, que todo lo que Dios creó y estaba creando fue bueno. Es decir, cada creación, Dios le daba like a su propia creación. Veineto meo, dice Dios, ay, me quedó increíble. Me quedó padrísimo, fue bueno y va a ser bueno para el mundo. Pero de esas 7 veces que dice Tov en Bereshit, en la contraparte, en toda la Torah, solo está escrito Lo Tov 2 veces. Tov 7 veces solo en Bereshit. Muchas otras más en toda la Torah, Pero en toda la Torah, la contraparte, que es Lo Tov, no es bueno. ¿Cuántas veces está escrito en toda la Torah? Solo 2. Una, en el 6º día de la creación, donde Dios mismo dijo, Lo Tov veyot adam levado. Lo Tov, no está bien que una persona esté sola. Ese lo ezer kenegdo. Y en ese momento, ¿a quién creó? A la mujer. Me acordé del video del por qué. Está buenísimo. ¿Se acuerdan de un video que llegó así a los WhatsApps que le pregunta la señora a su esposo, ¿cómo se llama el señor? Roberto,
¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si no lo hemos pasado tan mal, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, Hashem dijo, Lo tov veyot adam levado. No es bueno, lo tov, que la persona viva sola. La soledad mata, la soledad entristece, la compañía te da alegría, te da soporte, te da apoyo y sobre todo te ayuda a crecer tu propio potencial, a ser tu mejor versión. Pero la otra vez, porque yo dije que 2 veces, ¿cuál es la otra donde la Torah dice lo tov? Desde la creación del mundo hasta Perashat Yitro. En Perashat Yitro, el suegro de Moshe le dice a Moshe Rabbeinu, lo tov, discúlpame mi querido yerno, lo tov, no estás haciendo bien. Imagínate como un yerno toma esas palabras de su suegro cuando te están matando, cuando te estás esforzando, cuando de verdad das todo de ti, que venga tu suegro y te diga, oye, ¿qué crees? ¿Me aceptas un consejo? Lo tov, no estás bien, nomás te digo, no estás bien. Solamente con una dosis extrema de humildad puedes tomar ese consejo para bien. Lo puedes escuchar y lo puedes tomar. Suerte que Moshe Rabbeinu veáis Moshe anav meod mikol adam asher al penei adama. Qué suerte que Moshe Rabbeinu era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, porque entonces tuvo la capacidad de poder escuchar las palabras de quién, de su suegro, aunque sean de reproche. Porque sí, qué bien sabemos escuchar los consejos de los demás, qué bien sabemos escuchar las palabras de los demás, pero qué mal que no somos capaces de escuchar cuando nos critican, cuando nos reprochan, y tienen razón, y no lo aceptamos. ¿Qué se necesita? Dosis de humildad. Moshe Rabbeinu escuchó las palabras de su suegro y las tomó. Pero ¿en qué no estaba haciendo bien? ¿A qué se refería Yitro lo tov? No estás bien. ¿A qué se refería? Moshe Rabbeinu, no puedes tú todo solo. No puedes tú todo solo. Un líder tiene que saber delegar. No se lidera solo. Porque vas a terminar por explotar. Porque tienes que entender que entre todos se suman fuerzas y que el trabajo en equipo hace la diferencia. Tienes que aprender a delegar tu trabajo. Y Moshe Rabbeinu no solamente que escuchó el consejo, no solamente que escuchó el reproche, sino lo aplicó y lo puso en juego y dijo, a partir de hoy pongo líderes debajo de mí, para que ellos lideren. Claro que yo voy a estar a cargo y claro que voy a dirigir y claro que voy a estar pendiente, pero al final de cuentas voy a empezar a saber delegar y a partir de ahí, ¿qué creen? Todo caminó y todo funcionó igual o mejor. Y Moshe Rabbeinu encontró un desahogo ahí que le fue importante para él. Entonces, consejo número 1. Un buen líder es el que toma la responsabilidad. Consejo número 2. Un buen líder es aquel que sabe hacer equipo. Número 3. Un buen líder es aquella persona, híjole, esta es buenísima. Es aquella persona que cree en aquellos que lidera. Si no crees en los que lideras, no eres un buen líder. Híjole, no sé si decir esto porque no sé si... Bueno, ya. ¿Escucharon hablar del Piojo Herrera o no? ¿Quién es el Piojo? Una vez lo vi en el Knis en Charles Simcha. Al Piojo Herrera. Es un... ¿Cómo que no? Es más, ya me lo encontré 2 veces. Tiene foto conmigo 2 veces. Tiene foto conmigo 2 veces. Uno en la calle, en Pirámides, y otro me lo encontré en Charles Simcha en el Knis, en una boda, sábado en la noche. De repente lo veo, es un entrenador de fútbol. Fue entrenador de la selección mexicana, del América, campeón con el América, campeoncísimo. Bueno, total. Lo veo sentado en el Beta Knesset en Charles Simcha en una boda que voy a casar. Dije, no, de aquí soy, papá. Me acerqué con él, casi lo subo a la jupá a darle una verajá, casi, porque era el momento que estaba en su mero auge. Estuve a nada de decir, por favor, que suba Miguel Herrera a decir una verajá a la jupá.
A nada estuve. No, pero sí me acerqué y le dije, mire, soy el rabino que va aquí a oficiar la ceremonia, bienvenido, no sé qué rollo. Usted es el rabino, ¿me puede dar una bendición? No sé qué. Sí, claro. Le di una verajá, que le vaya muy bien con la selección mexicana. A la semana lo corrieron. De verdad. Y esto no es mentira, de verdad. Yo le di verajá, que le vaya bien con México y todo. A la semana lo corrieron, se acabó. Bueno. Total. Increíblemente, una vez que dio unas declaraciones después de un partido donde él entrenaba, era el entrenador de los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Dio una conferencia de prensa en un partido que perdieron y que no mostraron absolutamente nada. Él empezó a hablar en contra de sus jugadores y empezó a decir, no, es que mira, ya están grandes. Y es que mira, algunos ya no tienen la capacidad, no tienen el nivel para estar en primera división, que esto, que el otro, no sé qué. Acabó la conferencia de prensa y al otro día ya no era entrenador de Tigres. Lo corrieron. ¿Quién lo corrió? Los directivos, sus patrones. Y el argumento fue, un líder que ya no cree y ya no confía en quien lidera, no tiene absolutamente nada lo que hacer. No tiene nada absolutamente lo que hacer. Si no confías en aquellos que tú lideras y no crees en ellos, se acabó absolutamente todo. Y estábamos hablando de ser líderes en casa. ¿Creemos en nuestros hijos? ¿Confiamos en ellos? O a lo mejor somos muy duros al juzgarlos y no confiamos y no creemos. Escucharon hablar, me imagino, sobre la historia de Tomás Alva Edison, el inventor de la luz incandescente. Lo corrieron de la escuela. De la escuela le mandaron una carta a su mamá, una carta cerrada, y se la mandaron con el niño. Y entonces cuando la mamá abre la carta dice, discúlpenos, pero ya no mande a su hijo a la escuela porque no tiene el nivel, porque está muy atrasado, porque no tiene capacidad, porque no esto, porque no el otro. Y la mamá jamás dejó de creer en él. Y cuando el niño le preguntó, ma, ¿qué dice esa carta? La mamá le dijo, es que eres tan genio, eres tan grandioso, eres tan capaz, que la escuela te queda chica. Dice aquí que ya te vas a aburrir a la escuela, ya no tiene caso que sigas yendo. ¿Qué crees? Yo sí voy a aprovechar tu potencial, vamos a estudiar aquí juntos. Y en lo que se hizo este hombre, la líder de ese hogar, su mamá, creyó en él y lo sacó adelante. Y no nada más lo sacó adelante, lo hizo Tomás Alva Edison. No soy capaz, inventé la luz, jamor. ¿Quién es el jamor aquí? Y ya después, con la edad avanzada, que él obviamente se enteró de esta historia, y me parece que se enteró de la historia cuando su madre falleció y él encontró la carta, lo que verdaderamente decía. Hasta ahí se enteró de la verdad. Pues entonces en ese momento dijo, yo le debo todo a mi madre, que siempre creyó en mí. Y eso es lo que hacen los buenos líderes. Creer en aquellas personas que lideran. Y les voy a decir una cosa, esa lección se le enseñó a Hashem a Moshe Rabenu desde el día 1 que lo eligió como líder. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios eligió a Moshe Rabenu como líder, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Moshe Rabenu? Y si no creen, es más, me equivoqué, no fue y si no creen. Dios, no van a creer en mí. Ellos no van a creer en mí. ¿Qué le dijo Dios? Ellos son creyentes, hijos de creyentes. Si ya vas a empezar así, no creyendo en ellos que van a creer en ti, ya empezaste con el pie izquierdo. Son creyentes, hijos de creyentes. Cree en ellos que sí van a creer en ti. Fue la primera lección que le dio Hashem a Moshe Rabenu. Si vas a ser un líder, tienes que creer y confiar en aquellos que lideras. Punto número 4. Ya sé que cada punto que pasa digo que este me fascina, pero de verdad este me fascina.
Hay liderazgo de influencia y hay liderazgo de poder. ¿Cuál es la diferencia? El liderazgo de influencia respeta, el liderazgo de poder controla. ¿A poco no parezco coach? Parezco coach, ¿no? Está impresionante. Pero todo esto es Torah. El liderazgo de influencia respeta, el liderazgo de poder controla. ¿Qué quiere decir liderazgo de influencia y liderazgo de poder? Por ejemplo, lo vemos muy claro en la Torah. Los reyes son liderazgo ¿de qué? De poder. Ellos no les interesa influenciar, que seas mejor, que mejores, que crees. No les interesa. ¿Qué interesa? Órdenes. Interesa que cumplas lo que ellos dicen y que se cumplan sus órdenes. Ellos controlan. Eso es poder. ¿Cuál es un liderazgo de influencia? Por ejemplo, en el mismo tiempo que existían los reyes, existían los profetas. Y los profetas se dice en el Tanaj que su liderazgo, a diferencia del liderazgo del reinado, de la realeza, su liderazgo era liderazgo de influencia. Y la pregunta es, ¿cuál vale más? ¿Cuál es más eficaz? ¿Cuál reditúa en mejores resultados? ¿El liderazgo de poder o el liderazgo de influencia? Un buen líder, según el judaísmo, tiene que tener liderazgo no de poder, sino de influencia. Y la prueba, ¿sabes en qué está? Que la Gemara pregunta, ¿quién le debe kabod a quién? ¿Quién le debe honor a quién? ¿El rey al profeta o el profeta al rey? Los dos son líderes grandísimos y vivieron en la misma época. ¿Quién le debe kabod a quién? Y bueno, aquí entre nos todos nos debemos kabod a todos. Yo te saludo y tú me saludas. Pero no, ¿a qué se refería? ¿Quién tiene que dar el primer paso? El rey. ¿Quién tiene que dar el primer paso? ¿El rey ir al encuentro del profeta? ¿O el profeta ir al encuentro del rey? ¿Quién? Dice el Talmud, el rey le tiene que dar kabod al liderazgo del profeta. ¿Por qué? Porque el rey sí merece mucho kabod y lo que quieras. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder. Pero la influencia que tienen los profetas no la tiene el rey. Y el liderazgo de influencia es superior al liderazgo de poder, y por eso el rey es el que tiene que ir al encuentro del profeta a darle el kabod al profeta. ¿Y cómo lo aterrizamos en nuestras vidas? ¿Qué es en nuestras vidas, en la práctica, un liderazgo de poder? Yo aquí mando y no me preguntes ni por qué y no te tengo que dar explicaciones. Se hace lo que yo digo en esta casa. Y si no, te atienes a las consecuencias. ¿Le van a hacer caso o no? Seguramente sí. Pero eventualmente, cuando no estén presentes enfrente de esa persona, hacen lo que quieren. ¿Y cómo es un liderazgo de influencia y no de poder? Con respeto, con amor, con cariño, con estímulo, pero sobre todo con ejemplo. Cuando tú con el ejemplo influencias en la vida de los demás y con tus conductas diarias impactas en la vida de los demás con cariño, esas personas que te ven a ti como líder dicen, es que no le puedo fallar. Es que no le puedo fallar. ¿Conoces ese tipo de personas donde simplemente su presencia genera que los que están alrededor se comporten mejor? ¿Y por qué? No por miedo, porque ni me amenazó, ni me ordenó, ni mucho menos. ¿Por qué? Por respeto, por amor. Le tengo tanto honor, le tengo tanto respeto, le tengo tanta admiración en cómo se conduce, en cómo hace, en cómo me habla, en cómo se dirige, en cómo me trata, que ¿qué crees? Me da pena portarme mal enfrente de él. Me da pena fallarle, me da pena traicionar esa confianza. Busquemos ser líderes
que a quienes lideramos nos admiren, no nos teman. Que no sea un tema que te tengan miedo para que entonces se alineen y hagan lo que tú quieras. No. Que sea un tema que te admiren, que te vean tan hacia arriba que su comportamiento va a ser impecable y su conducta también. Entonces, punto número 4. Un buen líder en las formas judías es un líder no de poder, sino es un líder de influencia. Punto número 5. Se los voy a leer textual. Lo escribí en español. El pasuk está textual en hebreo, pero lo escribí en español para decírselos tal cual. Vean esto. Moshe Rabbenu le dice a Dios en un pasaje de la Torá, en un momento de alta presión, le dice textual, estoy citando las palabras textuales de la Torá: ¿acaso yo concebí a todo este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré? ¿Por qué me dices que lo cargue en mis brazos como una enfermera carga a un infante hacia la tierra que juraste a tus ancestros, la tierra de Israel? Yo ya no puedo más. Ya no puedo cargar a todo este pueblo, pues la carga es demasiado grande para mí. Y si es así, como va a suceder, te ruego que me des muerte. Moshe Rabbenu. Números, capítulo 11. Números, ¿qué libro es? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar o Devarim. ¿Qué es Números? ¿Qué libro es Números? No sé, al rato checo, yo nomás en hebreo. Yo cómo vas a ver. 4. Devarim, capítulo 11, entre los versículos 11 y 14, acabo de leer. Te ruego, otra vez, te ruego que me des muerte. Ya no puedo más. ¿Y qué creen? Este tipo de conversación, o de expresión, o de sentimiento, no es exclusiva de Moshe Rabbenu. Eliyahu, Irmía, Yoná y muchos otros líderes más. Llega un momento de desgaste emocional a niveles muy cañones, donde le dicen a Dios: ¿sabes qué, Hashem? Ya, prefiero morir, se acabó. Y a partir de ahí, Akadosh Baruj Hu sale al quite otra vez de Moshe Rabbenu, pidiéndole una palabra. ¿Qué palabra le dijo? Si quieres seguir siendo líder y un buen líder y que te recuerden como un buen líder para siempre, una palabra te pido: paciencia. Paciencia. Cuando más oscuro está, es porque ya va a amanecer. Entonces sí, los líderes, a veces en la empresa, a veces en la comunidad, otras veces en la casa, a veces explotamos o no. A veces tenemos momentos de desgaste emocional de decir: ya, por favor. A veces las situaciones te sobrepasan y ya no quieres nada. No sé si llegamos, Barminan, al nivel de ya, por favor, ya. No. Pero sí a un nivel de por favor, necesito un respiro. ¿Qué tienes que tener claro? ¿Qué tienes que tener en mente? Date un respiro. Vete a Puerto Vallarta, Punta Mita, a solearte, a tomarte una piña colada, un jacuzzi con burbujas. Pero antes de eso tienes que tener claro: paciencia. Todo se alinea, todo se acomoda. Kamze Yavor, va a pasar. Estás en un momento de estrés, todo se juntó. A veces a veces todo se junta. Pero si eres líder, estás hecho para eso. Si Dios te mandó en ese puesto, en esa situación, si te mandó la familia que te mandó, está claro que estás hecho para eso. ¿Qué tienes que tener? Paciencia, nunca tires la toalla. Respira, mañana será otro día y va a ir mejor la situación. Nadie dijo que es fácil.
Moshe Rabbeinu no pudo, Eliyahu no pudo, Irmía no pudo, Yoná no pudo. Y Dios les dijo, va a terminar bien, va a terminar bien. Tengan paciencia. ¿Qué me dijiste? Pensé que estornudé y me dijiste salud o algo, no sé. Bueno, punto número 6, son 7 en total. Punto número 6. Este es bueno. Un buen líder en formas judías tiene que saber y tener bien claro que está en ese puesto para servir y no para servirse de. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Y en esto sí, a lo mejor muchos líderes pecan. Porque cuando tienes esos puestos, pues automáticamente tienes que poder, iba a decirlo con otra palabra, tienes palancas. Y entonces en vez de servir o estar ahí para servir a los demás, te sirves de ese puesto, te sirves de los demás para obtener y sacar beneficios de tu puesto personales con intereses. Un buen líder, su enfoque tiene que estar claro. Yo estoy aquí ¿para qué? Para servir a los demás, para impactar a lo mejor a millones de personas con mis decisiones, no para servirme de los demás. Porque a lo mejor, y a lo mejor es muy elemental lo que estoy diciendo, pero es verdad. Porque a lo mejor en la mayoría de los liderazgos del mundo, o en muchos de los liderazgos del mundo, vemos fracasos rotundos, vemos corrupción a más no poder, y se llenan las arcas de ellos a costillas de la gente o del pueblo, porque a lo mejor no tienen clara esta idea. Porque a lo mejor no tienen claro que ellos están ahí para servir y no para servirse de. Y entonces llegan ahí, pierden el piso y empiezan ¿a qué? Empiezan a servirse de. Y punto número 7, y en el que más me voy a detener porque es el más importante. Un buen líder en formas judías tiene que reconocer que quien lo puso ahí es Dios. Y que a quien lo guía y lo mueve y lo ilumina es Dios. Shelomo Amelech, el primer día que subió al trono, líder o no, ya líder de todo Israel, Hashem se le apareció en el sueño. Y como el genio de la lámpara maravillosa le dijo, no 3, 1. Pero no es el genio, es Dios. Pide un deseo, lo que quieras y te lo voy a conceder. ¿Qué podía pedir Shelomo Amelech? Riqueza, fama, poder, salud, alegría, bienestar, trascendencia. ¿Qué podía pedir Shelomo Amelech? Lo que sea. Dinero, lo que sea. Miren qué maravilla. ¿Qué pidió Shelomo Amelech? Sabiduría para servir a mi pueblo de manera correcta. Manda mi diligencia a Dios. ¿Entienden ya hoy por qué Shelomo Amelech es catalogado como el hombre más sabio del planeta? Shelomo Amelech es catalogado por la Torah como el hombre más inteligente del planeta. ¿Por qué? Pediste sabiduría cuando podías pedir cualquier otra cosa. Hashem te va a mandar esa sabiduría y te la va a mandar ¿con qué? Con abundancia, con creces. Te hizo el hombre más sabio del mundo para que las decisiones fuertes que tomes, las tomes iluminadas. ¿Y qué creen? Que una persona que sabe pedir bien, no nada más le mandan lo que pide, sino le mandan lo que pudo haber pedido y no pidió. Y entonces Hashem le mandó la sabiduría porque pidió bien, pero aparte, ¿qué crees? Le regaló riqueza, fama, poder, salud, bienestar, alegría, cosas hermosas. Todo lo que podía haber pedido y no pidió, Dios se lo mandó también. ¿Por qué? ¡Qué bien pides! ¿Pediste sabiduría? Eso vale, eso es plausible. Pero fíjense
Qué increíble. Me encontré en YouTube ayer en la noche. Ayer en la noche, altas horas de la noche. No pregunten ustedes por qué estaba yo viendo YouTube a altas horas de la noche. Otro día les platico. Pero me encontré con un video de Nayib Bukele, presidente de la República del Salvador. ¿Está bien? Que se paró a hablar en un desayuno de oración en Washington, no sé, con miles de personas, líderes de diferentes lugares y de diferentes situaciones. Y él, me imagino que han escuchado, le ha cambiado la cara a El Salvador de manera muy, muy fuerte en temas de seguridad. Y entonces, él menciona en su discurso este pasaje de la Biblia, dice él, la Torah. Menciona a Shelomo Amelech y deja un mensaje a la gente. Y dice, lo apunté porque me llamó la atención: gobernar no nos obliga a tener siempre todas las respuestas, pero sí nos obliga a buscar a Dios. Porque si entiendes que Dios es el que te manda la inteligencia, el que te manda la sabiduría para tomar esas decisiones fuertes, te pones en manos de Hashem y los milagros empiezan a suceder. Y a lo mejor Él toma decisiones fuertes en temas políticos, gubernamentales, relaciones exteriores, muy cañones. Nosotros no somos presidentes de nación, pero ¿tomas decisiones fuertes como líder de familia o no? Tomas decisiones importantes que son a veces parteaguas para el crecimiento de tus hijos, para la construcción de su autoestima, para la educación de ellos. A veces tomas decisiones muy relevantes y muchas veces no tienes las respuestas para esas decisiones. No sé si han estado en situaciones así donde, y es más, a veces entre marido y mujer, uno tiene una idea de la situación que están viviendo, que es la decisión correcta, y la otra parte cree de otra manera. ¿Qué hay que hacer para tener certeza y por lo menos tranquilidad de saber que la decisión que vas a tomar para con tus hijos, si mandarlo fuera a estudiar, si no mandarlo fuera, si que vaya a ese lugar o no que vaya, si se junte con ese amigo o que no se junte, si meterlo a esa universidad o no, si cambiarlo de escuela o no cambiarlo de escuela? ¿Cuántas decisiones bravas han tomado para con sus hijos en su vida que al final van marcando el caminito de ellos? Al final tus decisiones van marcando su camino. Son decisiones bravas. Yo no sé si en todas esas decisiones estás tan lúcido y tan claro de decir, claro, esta es, y es así, y así tiene que ser. Muchas veces los padres dudamos siquiera qué es lo correcto, qué es lo que debo de hacer. Pero un buen líder, ¿qué hace? Como Shelomo Amelech levanta los ojos al cielo y le dice a Hashem, ¿me puedes mandar sabiduría? ¿Me puedes mandar sabiduría y lucidez y claridad para poder decidir correctamente y para poder guiar a los míos de manera correcta? Y te pones en manos de Hashem, que Hashem te ilumine y con la decisión genuina, con la mejor intención decides. Y como dicen por ahí la expresión, a la Boreolam, a la de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo me pongo en tus manos, Dios me encomendé. Y al final tú decide por mí. Y cuando la persona de verdad tiene esa conciencia de que el liderazgo se hace solamente en base a la fe que tienes en Akadosh Baruj Hu, pues entonces las decisiones que tomas son con la luz de Hashem. Son con esa luz divina y en su mayoría entonces las decisiones van a ser ¿qué? Van a ser acertadas y van a traer cosas buenas. Pero hazle tefilá a Kadosh Baruj Hu. No te creas el que te la sabes de todas. Pídele ayuda. Pide que Él decida por ti. Pide que te ilumine. Y entonces vas a ser un gran líder. Damas y caballeros, resumo y termino.
Follow the leader. Sigan al líder. ¿A cuál líder? ¿Al líder correcto? ¿Cuál es el líder correcto? El que lleva su liderazgo según las formas de la Torah y del judaísmo. ¿Cuáles son? Número 1, aquella persona que sabe tomar responsabilidades y no las evade. Número 2, aquel líder que sabe delegar en los demás y hacer equipo y no lidera solo. Aquel líder número 3, que cree y confía ferviente y profundamente en los que lidera. Número 4, cree en el líder que es de influencia y no de poder. A él síguelo. Número 5, un buen líder es el que sabe tener paciencia aún en los momentos más oscuros. Número 6, el buen líder es el que te demuestra que sirve a los demás y que no se sirve de los demás. Pero sobre todo, un buen líder es el que entiende que si está en esa situación, en ese momento, para tomar esa decisión, es porque Dios lo puso ahí. Y por lo tanto se encomienda a Él para que lo ilumine y entonces tome las mejores decisiones. Que sean siempre buenos líderes y que su liderazgo impacte, influya siempre para bien y entonces, Be'ezrat Hashem, consigan todo lo que visualicen.